Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y, la verdad, es que a muchos de ustedes les interesa un montón. Si eres fanático de las celebridades turcas, de esas parejas que nos roban el aliento y de los dramas que a veces se desarrollan fuera de las pantallas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, que dijo Hande Erçel sobre la reciente entrevista de Kerem Bürsin, así es, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, o como la conocemos muchos, Love is in the air, sigue dando de qué hablar, incluso después de que su relación haya llegado a su fin. Y cuando uno de ellos habla, especialmente sobre el otro, créanme, todos queremos escuchar. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las palabras, a especular un poquito y a entender qué está pasando en el universo de estas dos estrellas. Antes de empezar con toda la carne en el asador, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo. Denle clic a esa campanita también para que les avisen cada vez que subimos contenido nuevo. Vamos a empezar. Bueno, como saben, la noticia de la entrevista de Kerem Bürsin ha estado circulando como pólvora. Siempre es un evento cuando Kerem decide abrirse un poco más al público, y esta vez no fue la excepción. Habló sobre diversos temas, su carrera, sus proyectos futuros, sus experiencias y por supuesto, inevitablemente se tocaron temas de su vida personal, incluyendo su pasada relación con Hande Erçel. Y es precisamente ahí donde reside el misterio y el gran interés de nuestro vídeo de hoy. La pregunta clave es, ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel ante las declaraciones de Kerem? ¿Habló ella directamente? ¿Se enteró por otros medios? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la percepción pública de su relación y para el futuro de la amistad o cualquier otro vínculo que puedan mantener? Para entender esto a fondo, tenemos que retroceder un poco. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco y a nivel internacional. Desde que protagonizaron Senkalkapm, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fanáticos se enamoraron de la idea de Eda y Serkan, y rápidamente esa fantasía se trasladó a la vida real. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y rumores que confirmaban lo que muchos esperaban, que estaban juntos. Y sí, durante un tiempo disfrutamos de verlos como pareja, de sus viajes, de sus gestos de cariño públicamente. Eran la pareja dorada, la que parecía tenerlo todo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre duran para siempre. A mediados del año pasado, la noticia de su separación sorprendió a muchos. No hubo grandes escándalos ni comunicados dramáticos, simplemente anunciaron que habían tomado caminos separados. Y desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal se refiere, especialmente en lo que respecta a su relación pasada. Han sido respetuosos, han hablado de la admiración mutua que se tienen y de la amistad que conservan, pero sin entrar en detalles escabrosos. Ahora hablemos de la entrevista en cuestión. Kerem Bürsin, en una reciente conversación con medios, abrió su corazón sobre varios aspectos de su vida. Como era de esperar, las preguntas sobre Hande Erçel surgieron. Y según lo que se ha reportado y lo que él mismo mencionó, Kerem habló de Hande con mucho respeto y cariño. Destacó la importancia que ella tuvo en su vida, el apoyo mutuo que se brindaron y la huella positiva que dejó en su experiencia. Dejó claro que a pesar de la ruptura, el aprecio y el cariño profesional y personal, en cierto modo, permanecen. Él fue mesurado, elogió su talento y su profesionalismo, y en general, su discurso fue uno de gratitud y buenos recuerdos. No hubo señalamientos, no hubo reproches, solo una apreciación sincera de lo que vivieron juntos. Y aquí viene la parte que todos estábamos esperando, que dijo Hande Erçel. Bueno, la respuesta directa es que hasta el momento de grabar este vídeo, Hande Erçel no ha dado una declaración pública específica y detallada reaccionando a las palabras de Kerem en esa entrevista en particular. Es decir, no ha habido «esto es lo que opino de lo que Kerem dijo sobre mí». Sin embargo, esto no significa que no haya habido alguna interacción o comentario, pero debemos ser muy cuidadosos al interpretarlo. Lo que sí sabemos es que Hande, como Kerem, suele ser muy reservada con su vida privada. Cuando la relación terminó, ambos optaron por un silencio.
inteligente evitando alimentar el drama mediático. Esto les ha servido bien, permitiéndoles mantener una imagen pública muy positiva y enfocarse en sus carreras. Por lo tanto, que Ande no haya salido corriendo a dar su opinión sobre cada palabra de Kerem no es sorprendente. Pero, ¿podemos inferir algo? A veces la ausencia de una declaración es en sí misma una declaración. O más bien, nos da pie a pensar en cómo se están manejando las cosas entre ellos a nivel personal. Si Kerem habló de Ande con respeto y admiración, es muy probable que Ande, si fuera preguntada directamente en un futuro cercano, también respondiera de manera similar. No esperen, y esto es una especulación basada en su comportamiento pasado, que ella se lance a dar detalles íntimos o a entrar en polémicas. Lo más probable es que reafirme el respeto que tiene por él, la importancia de su amistad y que prefiera mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Lo interesante de estas situaciones es cómo los medios y los fans interpretan todo. A veces una simple foto de ellos coincidiendo en un evento, o un like, en una publicación del otro, se convierte en un titular enorme, llenándose de especulaciones sobre una posible reconciliación, o por el contrario, sobre alguna tensión oculta. En este caso, la entrevista de Kerem ha reavivado el interés en su conexión, y la falta de una respuesta directa de Ande ha abierto la puerta a muchas preguntas. Podríamos plantearnos varias posibilidades. Una es que efectivamente no hay nada nuevo que decir. Han seguido adelante, se desean lo mejor y no hay necesidad de reabrir viejas heridas o de analizar cada palabra. Ambos están enfocados en sus exitosas carreras. Kerem tiene proyectos muy interesantes en puerta, incluyendo producciones internacionales, y Ande sigue siendo una de las actrices más populares y solicitadas, protagonizando campañas publicitarias y preparando nuevos proyectos. Su enfoque está en su crecimiento profesional. Otra posibilidad es que, si ha habido alguna comunicación privada entre ellos después de la entrevista de Kerem, haya sido de carácter amistoso y de apoyo mutuo. Es decir, tal vez Kerem le comentó a Ande que iba a dar esa entrevista, o ella se enteró de antemano, y hubo una conversación cordial. Pero, insisto, esto es pura especulación. Lo importante es que ambos parecen haber llegado a un punto de madurez donde pueden reconocer lo positivo de su relación pasada sin necesidad de generar controversia. Lo que sí me parece crucial destacar es la manera en que ambos han manejado la transición de pareja a amigos o conocidos. No se han atacado mutuamente, no han filtrado información negativa, y eso dice mucho de su carácter y de la calidad de la relación que tuvieron. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos mediáticos desagradables, Ande y Kerem han demostrado una gran elegancia. Consideremos también el factor público. Los fanáticos, tanto los que apoyaban a la pareja, Kerem y Ande, como los que simplemente admiran sus carreras individuales, tienen un gran interés en saber cómo están las cosas. La entrevista de Kerem, al hablar con cariño de ella, ha satisfecho a una parte de la audiencia que todavía guarda esperanzas o al menos desea que mantengan una buena relación. La reacción de Ande o la falta de ella, ahora se convierte en el foco de atención. Podemos analizarlo desde un punto de vista de estrategia mediática también. Si Ande respondiera de inmediato, estaría dándole aún más peso a la entrevista de Kerem y centrando la atención en su relación pasada, algo que quizás ambos buscan minimizar para poder avanzar en sus carreras individuales sin que siempre se les relacione. Guardar silencio por ahora permite que la noticia de Kerem se disipe y que Ande siga enfocada en sus propios proyectos y en su imagen actual. Lo que sí me atrevo a asegurar, basándome en su historia reciente, es que Ande Erçel se caracteriza por ser una persona que valora la paz y la armonía. Probablemente si se le pregunta sobre Kerem en el futuro, su respuesta estará alineada con el respeto y el cariño que él ha demostrado. No la vemos entrando en dimes y diretes. Ella proyecta una imagen de serenidad y profesionalismo. Además, recordemos que cada celebridad tiene su propio equipo de representantes y asesores de imagen. Es muy probable que ante cualquier pregunta sobre el otro, exista una estrategia de comunicación. En este caso, la estrategia parece ser la de la discreción y el respeto mutuo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos analizado, Kerem Bürsin, en su reciente entrevista, habló de Ande Erçel de manera muy positiva, destacando el valor de su relación pasada y la admiración que siente por ella. Hasta el momento, Ande Erçel no ha emitido una declaración pública específica sobre las palabras de Kerem. Sin embargo, basándonos en su historial de comportamiento público y su personalidad, es altamente probable que si se le pregunta directamente, su respuesta sea de respeto y cariño,
reafirmando la buena relación que conservan. No se espera que entre en detalles íntimos o polémicos, sino que mantenga la discreción y el enfoque en sus carreras individuales. Este silencio de Anne no necesariamente implica algo negativo. Más bien puede ser una estrategia para evitar alimentar especulaciones y centrarse en su presente y futuro profesional. Ambos actores han demostrado una madurez notable al manejar su separación, priorizando el respeto y la amistad. La audiencia sigue atentamente cada movimiento y declaración, demostrando el gran impacto que tuvieron como pareja y el cariño que les tienen de forma individual. La historia de Anne de Herzel y Kerem Bürsin sigue escribiéndose, y aunque ya no sea en el ámbito romántico, su legado como profesionales admirados y como personas con las que el público empatiza, continúa fuerte. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas navegan por las aguas de las relaciones pasadas y cómo sus palabras, o incluso su silencio, pueden generar tanta conversación e interés. La manera en que manejan estas situaciones dice mucho sobre su carácter y su profesionalismo. Y para nosotros como espectadores es una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la comunicación respetuosa y la madurez emocional, incluso en el ojo público. Así que, para cerrar este capítulo por hoy, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Me encanta poder desgranar estas noticias y compartir mis pensamientos con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Anne hará alguna declaración en el futuro? ¿Cómo creen que deberían manejar esta situación? Déjenme saber todas sus ideas y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles contenido que les interese. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Anne y Kerem, o con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y sean parte de esta gran familia. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.